Hablando del tema de los recursos naturales de Ucrania, este escenario pues de confrontación que se vive con Donald Trump, muchos han empezado a calcular exactamente qué es lo que necesitaría Ucrania para pagar según lo que se le está debiendo o está exigiendo Donald Trump. Y en este caso tenemos que hablar de lo que ha dicho el Financial Times porque es bastante incómodo en este caso. Ucrania necesitará un periodo de tiempo incalculable para poder pagar la compensación exigida por Estados Unidos si acepta firmar el potencial acuerdo según el cual Washington recibirá los ingresos procedentes de la extracción de recursos críticos como pago por la ayuda militar suministrada a Kiev. Y esto no lo ha dicho cualquier medio de comunicación, lo ha señalado The Economist el día de ayer. Según los funcionarios ucranianos citados por el propio medio, la última versión del pacto implicaría obligar a Ucrania a transferir el 50% de las ganancias estatales provenientes de estos recursos naturales y de las infraestructuras portuarias de un fondo especial que sea propiedad de Estados Unidos y cuyo tamaño, como hemos comentado, se iba a fijar en los 500,000 millones de dólares. El periódico destaca que, teniendo en cuenta el ritmo actual de los propios ingresos gubernamentales de Ucrania, el país tardaría cientos de años en alcanzar esa cifra y saldar la deuda. Según se precisa, la cantidad exigida por la administración de Donald Trump representa una carga gigantesca que un país pequeño y pobre, más del doble del Producto Interno Bruto total de Ucrania, pues sencillamente no va a poder sobrellevar. En este caso, lo que están diciendo es que si firmamos esto tal cual, mañana nos echarían de la oficina y una multitud enfurecida nos lincharía. Esto dijo uno de los funcionarios, cuyo nombre no fue obviamente proporcionado, no siempre quedan en condición de anonimato. Sus palabras también las apoyó otra de las fuentes, que afirmó que los esfuerzos de Washington para empujar a Kiev a firmar un acuerdo de este tipo, así como las condiciones de este, no recuerdan una negociación, sino, como están diciendo dentro de Ucrania, una suerte de extorsión. En este caso, el notable deterioro pues de la relación entre Ucrania y Estados Unidos ha desencadenado en crecientes temores en Kiev de que Donald Trump pueda tratar de estrangular, como dicen algunos, el flujo del apoyo militar, cortar el tema del servicio también de telecomunicaciones por satélite Starlink, que significaría ya el fin del conflicto, de hecho de manera directa. Sencillamente Ucrania no podría hacerle frente a Rusia si esto sucede, o acelerar también, y lo estamos viendo, estamos siendo testigos de esto, las conversaciones de paz bilaterales entre Donald Trump con Vladimir Putin. Esto es lo que dice al menos el artículo. Los funcionarios ucranianos dicen que sus encuentros con el equipo de Trump son tan confusos que han estado viendo documentales en busca pues de pistas sobre su estilo de negociación, a ver si tienen información, sobre todo en televisión. Esto recoge el medio, a la vez que recuerda que fue el propio Volodymyr Zelensky quien ha ofrecido a Estados Unidos el control de los recursos críticos de Ucrania el año pasado, a cambio de una futura asistencia de Kiev o del ingreso a la OTAN. Es decir, que quien cometió el peor error, por así decirlo, ha sido Zelensky. Pero Trump ha dado vuelta a este concepto, también todo se ha dicho, y está reclamando los recursos y la infraestructura de Ucrania como recompensa por la ayuda de Estados Unidos que ya ha donado. Esto concluyó el periódico. Dicho sea de paso, en realidad es una recompensa bastante curiosa porque Ucrania no es ni siquiera que haya ganado el conflicto. Aparentemente la administración de Volodymyr Zelensky ha empezado a tomar medidas con respecto a lo que está sucediendo, el hecho de que se esté quedando sin aliados y que no vaya a entrar a la Alianza Atlántica. Esto lo hemos comentado en anteriores videos, una suerte de escándalo donde se habría revelado que Jake Sullivan, el anterior asesor de seguridad de la Casa Blanca de la administración de Joe Biden, que dijo que, bueno, en realidad sí iban a meterse en una guerra, ¿no?, los ucranianos con los rusos, pero ellos nunca iban a entrar en la OTAN. O sea, esto no iba a suceder en ningún momento, la guerra se estaba dando por nada. Pero la nueva estrategia de Zelensky, su suerte de plan B, en realidad es bastante peligroso, pero peligroso para la propia Ucrania. Vamos a explicar un poco esto. A ver, el líder del régimen de Kiev, Volodymyr Zelensky, ha propuesto el día de hoy que, oye, ya que no puede entrar en la OTAN, ya que este es un escenario de confrontación en el que poco a poco muchos de los aliados, entre comillas, han empezado a salir del barco, pues qué tal si crean una nueva OTAN alternativa
dentro de Ucrania, en caso de que su país no se pueda unir a la Alianza Atlántica. Sí, el mandatario escribió esto en sus redes sociales. Él ha dicho: la OTAN es la opción más rentable para evitar otra guerra, y que también es la solución más simple y lógica. Si Ucrania no se puede unir a la OTAN, tendremos que crear una OTAN dentro de Ucrania. Terminó reflexionando. En este escenario es muy importante entender que él ha señalado que la propuesta significaría mantener un ejército lo suficientemente fuerte como para repeler la agresión, financiarlo, producir y almacenar suficiente armamento propio y negociar con los socios sobre la participación para disuadir a Rusia. Esto, dicho en otras palabras, para atacar a la administración en Moscú. Por esto estamos hablando de un sistema integral de garantías de seguridad, militar, económica y política. Tenemos que sopesar todo: qué es más barato, qué es más realista y qué se puede hacer más rápido. Es lo que terminó expresando Zelensky, y que ya ha empezado a generar preocupación, porque en realidad esto no es una alianza atlántica dentro de Ucrania, sino básicamente es un nuevo grupo en contra de Rusia. Ahora, recordemos que de hecho Zelensky no hace mucho empezó a utilizar como moneda de cambio, por así decirlo, la propia investidura presidencial que él dice tener. Es decir, él puede abandonar el cargo, dejar de ser presidente, con una condición muy sencilla: que Ucrania sea parte de la Alianza Atlántica. Algo que evidentemente no va a suceder, y que para algunos también puede ser no una suerte de estrategia que, como siempre, Zelensky primero dice una cosa, después dice otra, después dice que sí, acepta, y después termina retrocediendo. Esto es algo que se vivió primero cuando, en este escenario tan complicado, se sentaron a negociar en Estambul tanto Ucrania como Rusia. Ya más o menos se tenía un acuerdo, y al final todo se tiró por la borda, y fue la propia administración ucraniana la que terminó saliéndose de los tratados o de la hoja de ruta que ya se había fijado. Y bueno, algo similar ha sucedido también con Estados Unidos. Zelensky le ofreció a Donald Trump los recursos para que, oye, los pueda utilizar y que se cobre pues la ayuda, entre comillas, que Estados Unidos le ha dado a Ucrania, que ya hemos visto también lo que está sucediendo. Zelensky simplemente ha retrocedido, se ha arrepentido, y ahora ha dicho que bueno, en realidad todas las ayudas que le han dado a Ucrania son donativos, ¿no? Que él no tiene por qué estar devolviendo algo que en realidad no era un préstamo. Algo que sí es un auténtico escándalo, pero que demuestra que en este momento las opciones de Zelensky son cada vez más peligrosas. Así que una suerte de OTAN dentro de Ucrania es más bien un grupo armado en contra de Rusia. Y bueno, en este escenario, ¿no?, de qué es lo que va a suceder con los territorios ocupados por Rusia o liberados, como dice la administración en el Kremlin, es importante comentar que algunos han estado diciendo que tal vez los territorios que ya ha ido conquistando, que ha ido ganando Rusia, podrían ser vendidos. Algo que sí, la administración de Moscú ha tenido que desmentir. En este caso, los territorios cuyos ciudadanos decidieron adherirse a Rusia no van a ser vendidos. Esto ha tenido que declarar, aunque parezca increíble, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Además, ha mencionado que no existe ningún organismo capaz de sustituir a la Organización de las Naciones Unidas, refiriéndose a la eventual retirada de Estados Unidos de esta organización. Lo principal para nosotros es que ya hace mucho tiempo la gente decidió unirse a Rusia. Nadie venderá esos territorios nunca. Esto contestó Peskov a la pregunta de un periodista del canal ruso Rossiya 1 sobre el peligro de que Volodymyr Zelensky finalmente venda toda Ucrania bajo la presión de Estados Unidos. Es decir, diciendo, no, bueno, sí, tenemos estos minerales críticos, pero no los tenemos aquí, sino en la zona del Donbass. Tómate, la vendemos, pero al final eso se supone que ya está, al menos de momento, en dominio de Rusia. Recordemos que en este caso también ahí entran a tallar sobre todo las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, así como las regiones de Jersón y Zaporilla, que, como sabemos, se adhirieron pues a Rusia el 23 al 27 de septiembre del 2022 tras celebrar estos referéndums de autodeterminación, que si bien no son reconocidos por la comunidad internacional, para la administración rusa son importantes señalar a la hora de calcular dónde empieza el territorio ruso después del conflicto que se está viviendo. Además de todo esto, también, como hemos comentado, el Kremlin ha salido adelante a decir que hoy en día el hecho de menospreciar o de que se pueda sustituir a la ONU no es tan sencillo. Esto lo ha terminado diciendo Peskov con respecto pues al tema de la iniciativa de varios senadores republicanos estadounidenses de que Estados Unidos se retire de la ONU. Él ha dicho que en cuanto a la ONU no tienen nada para reemplazarla, y en el panorama internacional actual obviamente no tienen la oportunidad de acordar la creación de una nueva ONU. Ahora es imposible imaginar que los rusos, los estadounidenses, los franceses, los alemanes y los británicos
acepten crear una nueva ONU. Semejante posibilidad no existe, terminó aseverando Peskov. Según el portavoz del Kremlin, resulta mejor pensar en cómo aumentar esta eficiencia en lugar de pensar en cómo eliminar a esa organización. Algo bastante curioso está sucediendo y estamos siendo todos testigos de los cambios que se están dando a niveles incluso macro dentro de la carrera hegemónica y sobre todo de la geopolítica actual.